Ítalo Calvino dijo que el mito es la parte oculta de cada historia, la parte sepultada, la región que todavía está sin explorar porque todavía no hay palabras que nos permitan llegar allí. El mito se alimenta del silencio tanto como de las palabras. Muy buenas y misteriosas noches, amigos. Mi nombre es Bruno Rodríguez y seré el encargado de guiaros en este espacio en el que abordaremos todo lo relacionado con los mitos, con las leyendas de nuestro antiguo Principado Astur, aunque también bucearemos juntos por ese onírico mundo de lo que muchos llaman insólito. Y de este mundo de lo insólito es de lo que hablaremos en este primer programa de Tiempo Cero, ya que hablaremos de fantasmas. Hablaremos de Walter, el fantasma del Conservatorio de Avilés, y también del último vampiro de la península ibérica. Hablaremos de Sacamantecas Avilés. Así que amigos, aquí y así comienza Tiempo Cero. Muy buenas y misteriosas noches. Bienvenidos al Filo del Misterio. Desde tiempos ancestrales, el ser humano ha convivido con la creencia de que existen fenómenos extraños que se escapan al razonamiento humano. Sucesos que normalmente son encerrados en lo más profundo del olvido por miedo al que dirán, pero que en algunas ocasiones son abiertamente contados, formándose a su alrededor un halo de leyenda. Uno de estos casos, de estas leyendas, es la que se cuenta en la villa asturiana de Avilés, donde en un conservatorio de música, durante mucho tiempo, la familia Álvarez Sendón y sus amigos más allegados sufrieron una serie de fenómenos que hoy rememoran para Tiempo Cero. Movían las manillas de las puertas mientras estaban durmiendo, veían que la manilla se movía poco a poco. El 18 de abril de 1917, la villa asturiana de Avilés sufrió uno de los crímenes más sangrientos que aún hoy se recuerdan. Se lo llevó al monte arriba del monte de la Arabulla, lo inmovilizó y le abrió la garganta y se bebió su sangre. El niño Manolito Torres fue engañado y asesinado a manos de Ramón Cuervo, el último sacamantecas de España. Antiguamente era bastante frecuente creer que bebiendo sangre de animales uno podía adquirir la fuerza de estos mismos o incluso curarse de algunas enfermedades. En este caso, Ramón Cuervo llevó sus creencias un poco más allá de la realidad, ¿no? En este mismo lugar en el que nos encontramos hoy, nació hace 70 años la leyenda de un hombre. Nació la leyenda de un aviador de su majestad, la reina de Inglaterra, que fue derribado en estos montes que llaman de Miranda. Pues bien, hoy 70 años después, como digo, aquí también comienza nuestro primer viaje al misterio en Tiempo Cero. Aquí, y 70 años después, recuperamos nuevamente la leyenda de Walter, el fantasma del Conservatorio de Avilés. En la desgraciada época de la Guerra Civil, un avión de su majestad, la reina de Inglaterra, fue abatido en los montes colindantes a Avilés, más concretamente en los montes que llaman de Miranda. Uno de los componentes del aeroplano consiguió saltar en el preciso instante en el que era derribado y así caer malherido en lo que aquella época aún era un frondoso bosque que le sirvió de parapeto para poder refugiarse. Pasado el peligro de ser visto, el piloto decide sacar fuerzas de flaqueza y descender a la villa de Avilés, donde se refugiará en un antiguo palacio momentáneamente abandonado, un palacio que todos conocen como el Palacio de los Balsera Sendón. Allí pasó varios días hasta que por la gravedad de las heridas sufridas, falleció sin que nadie pudiera hacer nada por él. Cuentan que uno de los guardeses del palacio, al encontrar al fallecido en el interior de la casa, le dio un entierro digno y secreto, pero hay quien asegura que el alma de Walter, como así lo bautizó la familia Sendón, quedó atrapada para siempre en su última morada. Quedó atrapada en el actual Conservatorio de Música de Avilés. Los terrenos que actualmente ocupa el Palacio Balsera fueron unos terrenos hasta el siglo XVII boscosos. Hacia 1920 se termina el Palacio de Fernández Balsera. Es un palacio modernista, es un palacio sobre el que hay ciertas lagunas en cuanto a la fecha de edificación y en cuanto a los arquitectos que lo diseñaron. Esta casa está edificada sobre las ruinas de otra. Esta casa también, no sé, por buscar elementos,
pues está cerca del cementerio de los frailes franciscanos, que está aquí, pues está a unos 80 o 100 metros. En este lugar en el que nos encontramos ahora mismo, muchos testigos atestiguan haber sufrido varios fenómenos que hoy conocemos como poltergeist. Y esto es debido a que aquí es donde Walter, ese famoso aviador de Su Majestad la Reina de Inglaterra, se refugió y falleció tras sufrir ese accidente en los Montes de Miranda. Hoy hemos venido aquí para saber qué hay de realidad, qué hay de cierto en esa fenomenología poltergeist, o si simplemente es una leyenda más que descubrir aquí, en Tiempo Cero. Uno de los principales testimonios de los sucesos vividos en el Conservatorio de Avilés es la nieta del fundador del Palacio de los Balsera Sendón, la actriz Elena Sendón. Esta afirma haber entablado contacto con el aviador a través de una serie de sesiones de espiritismo realizadas a raíz de haber presenciado varios fenómenos poltergeist. Sin duda, los pasillos de este vetusto edificio albergan un sinfín de misterios y sucesos vividos por varias personas cercanas a la familia Sendón. Elena me decía que bueno, que era un fantasma benigno y que hacía ruidos, dejaba caer con violencia los botes de aerosol, por ejemplo, que tenían en un cuarto de duchas que había al lado de la piscina, con gran estruendo, y que, bueno, pues luego iban a mirar y solo había un aerosol que estaba un poco abollado en una esquina o algo así, pero no había más cosas, ¿no? Hablaban de que movían las manillas de las puertas mientras estaban durmiendo, veían que la manilla se movía poco a poco, o que oían pasos corriendo, o que el piano sonaba solo porque le gustaba mucho la música, y también que sentían su presencia muchas veces como una mano que se les ponía en la espalda. Las habitaciones de este antiguo palacio fueron testigo de fenómenos paranormales como los relatados por Enrique Martínez, íntimo amigo de Elena Sendón. Era que estaba en lo que fue la habitación de Elena. Siempre que iba yo a la casa dormía en ese sitio. Entonces la cabecera daba a un baño, a mano derecha había un balcón y enfrente había grandes armarios, pero todo una luna de arriba abajo. Entonces la puerta que daba al pasillo quedaba a mano izquierda. Bien, estaba yo leyendo, serían las 12:30, 1 de la mañana, y yo siempre leo de noche. Y tenía las pernas recogidas para sujetar el libro. Bien, si la puerta de la habitación se abría hacia el interior, de forma que al bajar la manilla, si se abría la puerta yo lo veía reflejado en los espejos. Entonces estaba yo leyendo tranquilamente y en esto vi como la manilla se bajaba sola, se abría la puerta como 60 grados, permanecía bajada y yo cada vez estaba mirando el espejo y se me estaban poniendo un poco los pelos de punta, aunque yo me suelo asustar al final de las cosas. Y es evidente que no viste a nadie, ¿no? A través de ese espejo. Nada, en absoluto. Y luego lo que vi fue que la manilla se levantaba, arrastraban la puerta atrás a cerrarla y se levantaba la manilla. Y eso es una noche que verdaderamente yo por lo menos no olvidaré porque no dormí.
equipo de este programa realizó en el 2010 una serie de investigaciones para esclarecer un poco más el misterio de la casuística paranormal en el antiguo Palacio de la Música. En la investigación que se realizó en el Conservatorio de Música de Avilés pudimos obtener varias respuestas a nuestras grabadoras, a nuestras grabaciones que realizábamos en este lugar. Una de las psicofonías más claras que pudimos obtener de estas es la que pronuncia el nombre de uno de los investigadores que se encontraba en ese momento realizando la investigación. Ese nombre era el mío propio, en el cual podemos escuchar mi nombre con una S prolongada, la cual decía Salva. Obtuvimos varias parafonías más en algunos distintos puntos del conservatorio. Incluso pudimos hacer pruebas con nuestra jaula Faraday. Esta jaula consiste en una jaula metálica en la que se introduce una grabadora, tanto digital o analógica, y esto impide que las energías las energías electromagnéticas puedan, de alguna forma, perturbar la grabación y que sean influidas a la hora de grabar en este lugar. Tras varios días grabando cada rincón del Conservatorio de Música, el equipo de Tiempo Cero, sorprendido, pudo comprobar a través de una serie de resultados psicofónicos que efectivamente allí, tal y como nos lo habían descrito, se podía captar la voz de una persona no presente en la experimentación. Lectura 46. Lectura 46. Lectura 46. Pues yo os voy a contar uno de los sucesos que me sucedieron a mí en este lugar, ¿no? En el Conservatorio de Música. Mientras el equipo de investigación de este programa de Tiempo Cero pues, realizaba la investigación para obtener algún resultado o alguna respuesta a esa leyenda que nos habían contado sobre ese fantasma, sobre Walter, pues yo me acerqué por aquí, me acerqué para ver cómo iba esa investigación, y en este mismo punto, en este mismo asiento y junto a este mismo piano, pues nos dio por hacer una pregunta. Nos dio por preguntar que si, por pedir más que por preguntar, pues que si había alguien, alguna presencia o algo en este lugar, que por favor que se manifestara o que nos diera algún tipo de señal. Entonces en ese momento la tapa de las teclas de este piano se cerró de golpe, haciendo que los que estábamos en esta sala pues saliéramos corriendo prácticamente de esta habitación, ¿no? Si estás aquí, ¿puedes manifestarte de alguna forma? Madre. Me cago en Dios. Se acaba de cerrar la tapa del piano en el que tengo puesto el portátil. ¿Estás aquí conmigo? Voy a encender la luz. No le encontramos ninguna explicación, puesto que comentándolo con todos los profesores de piano de este conservatorio, todos nos decían lo mismo, que la tapa del piano nunca queda vertical, siempre queda horizontal hacia atrás, ¿no? Siempre queda reclinada, como podéis ver, entonces es bastante complicado que se cierre sola. ¿Qué fue? ¿Qué ocurrió? Pues no lo sabemos a día de hoy. Lo que sí podemos decir es que en este conservatorio de Avilés aún queda ese residuo
o ese algo, ¿no?, que hace que muchos de los que toman clases aquí de música, pues de vez en cuando se planteen el que realmente Walter aún pueda seguir aquí. En una de las investigaciones, el equipo de este programa pudo captar lo que a día de hoy aún es un misterio sin resolver. Durante un experimento videográfico, conseguimos captar, a través de una de las ventanas del patio, la sombra de un ser que impunemente se paseaba sin ser grabado por el resto de cámaras. ¿Qué o quién era esta silueta que se paseaba desafiante al tiempo? Quizás Walter, quizás algún otro alma que no encuentra descanso entre los muros de este vetusto palacio, hoy Conservatorio de Música de Avilés. El 18 de abril de 1917, la villa asturiana de Avilés sufrió uno de los crímenes más sangrientos que aún hoy se recuerdan. Se lo llevó al monte arriba del monte de la Arabulla, lo inmovilizó y le abrió la garganta y se bebió su sangre. El niño Manolito Torres fue engañado y asesinado a manos de Ramón Cuervo, el último sacamantecas de España. Antiguamente era bastante frecuente creer que bebiendo sangre de animales uno podía adquirir la fuerza de estos mismos o incluso curarse de algunas enfermedades. En este caso, Ramón Cuervo llevó sus creencias un poco más allá de la realidad, ¿no? Barrio de la Magdalena, Avilés, año 1918. Se produce uno de los crímenes más cruentos que la villa aún hoy recuerda. El joven Manuel Torres González era cruelmente degollado por el último sacamantecas español, Ramón Cuervo Calvo. El 18 de abril de este mismo año 2012 se cumplen 95 años desde la muerte del niño Manuel Torres, a manos de Ramón Cuervo González, al cual se le atribuye hoy en día el apelativo de El Destripador de Avilés, y que ha llegado a formar parte de uno de los sacamantecas más famosos de la historia de España. Pues bien, hoy Tiempo Cero se ha dirigido hacia el barrio de la Magdalena, más concretamente en la ciudad de Avilés, donde seguirán las huellas de uno de los personajes más oscuros de la historia de Asturias, un personaje que, a diferencia de la mayoría de sacamantecas de su época, que se guiaban y trabajaban para gente de alto standing, este, al contrario, se movía por motivos puramente supersticiosos. En el año 1918, salta a la prensa la trágica noticia de que Manolín Torres, un joven avilesino, había sido brutalmente degollado. Manolín era encontrado por unas vecinas de la Arabulla que, horrorizadas, pudieron contemplar la macabra obra de un vampiro de carne y hueso. Esta es la historia de Ramón Cuervo, el conocido Destripador de Avilés, el último sacamantecas de España. Actuó el 18 de abril de 1917 en el barrio de la Magdalena. Ramón Cuervo era vecino de Santa Cruz, en el concejo de Llanera. Bajó un día de mercado para solucionar un problema que tenía, básicamente su tuberculosis, que había traído de América.
Allí le habían convencido de que la mejor manera de solucionar este problema suyo era bebiendo la sangre de un niño tierno. Y lo vio en la Plaza de la Magdalena jugando con 3 amigos, con otros 2 amigos. Le convenció para que le llevara a la mantequera de la Magdalena y terminó engañándolo. Subieron por el monte de la Arabulla hacia arriba y al llegar a un árbol le inmovilizó con un veneno y le abrió la garganta y se bebió su sangre. Así terminó la historia de los mantequeros en España, de los sacamantecas, y a partir de aquí comenzó un nuevo periodo en la investigación policial. La familia y los amigos del pueblo empezaron a buscar a Manolín, que se había perdido. Tenía 9 años, era un niño rollizo, y lo encontraron finalmente tirado y desangrado en el monte de la Arabulla. El caso quedó en manos del juez Prada, que vino de Oviedo a atender todo esto. Nosotros hemos visto el cadáver de la pobre criatura. En su cuello, la yugular rota y más hacia atrás, otra herida que parecía indicar un feroz barrenamiento de la carne palpitante. El miserable vampiro, creyendo llevar la vida a su cuerpo tuberculoso, debió sentir espasmos de placer, aplicando con furioso paroxismo sus malditos labios a la sangrante herida. Deténgase la pluma con tanto y tan indibujable crimen. Finalmente, gracias a 2 testigos que eran vecinas de Ramón Cuervo en el pueblo de Santa Cruz, se descubrió quién era. Lo hallaron en el mesón de la calle Llano Ponte y lo detuvieron, le hicieron unas pruebas médicas, por ejemplo, y gracias a esas pruebas médicas, que fueron las primeras, esta fue el primer caso de un CSI a la española, descubrieron que Ramón Cuervo había consumido restos humanos, es decir, la sangre del niño. Antiguamente era bastante frecuente creer que bebiendo sangre de animales uno podía adquirir la fuerza de estos mismos, o incluso curarse de algunas enfermedades. En este caso, Ramón Cuervo llevó sus creencias un poco más allá de la realidad, ¿no? Durante mucho tiempo, la población avilesina vivía con la creencia de que algún tipo de ser sobrenatural acechaba a sus hijos sin saber que una persona de carne y hueso había sido el artífice de tan macabro suceso. Las calles de Avilés fueron testigos de la presencia de Ramón Cuervo, que impasible seguía haciendo su vida como si no hubiese pasado nada. Seguía lidiando con su enfermedad tal y como lo había indicado el negro Antón en aquel viaje que había realizado a Cuba. Durante la época de los indianos, muchos regresaron de las Américas con estas creencias de que al beber sangre se curaban de estas enfermedades, por lo que, en consecuencia, en muchas ocasiones, estos chupadores de sangre no eran más ni menos que simplemente asesinos, gente que secuestraba y mataba a estos niños para sacarle su sangre y luego pues vendérselas a estos acaudalados indianos. Lo detuvieron, lo llevaron a la calle de la cárcel, la actual calle de Ruiz Gómez, y el pueblo se puso en armas casi. Intentaron acabar con la vida de Ramón Cuervo y Ramón Cuervo terminó siendo trasladado a Oviedo. A la altura de la ermita de la Consolación, en Corbera, algo sucedió y Ramón Cuervo desapareció. O se tiró del carro, o los guardias civiles le mataron, o se escapó. El caso es que no se conoce cuál fue el final del último vampiro de Avilés y del último vampiro de España. De Ramón Cuervo nada se supo tras su traslado a la cárcel de Oviedo. De Manolito Torres aún hoy en día hay quien lo recuerda, y aún hoy en día puede verse su tumba
en el cementerio de la Carriona en Avilés. Bueno, pues uno de los personajes así más conocidos de lo que dan llamarse mitología asturiana y el cuélebre. Cuélebre que los anicios que tiene son exactamente igual que cualquier otro dragón en Europa. Quiero decir, por los paisanos cuando te cuenten historias de él, dice que hay el macho de la culiebra, que hay el culiebru, que va medrando, que no puede morrer de viejo, que va medrando y entonces llega un momento en que vuelve a ser muy grande, echa unas esnales como unas aletes como los pescados, tírase a los ríos y después de los ríos marcha para la mar. Esa es la historia que te cuenta cualquier paisano sobre un cuélebre y muchas veces incluso hay gente que te asegura que lo vio y lo que en realidad llegarán a ver, bueno, pues puede ser el macho de una natris natris, la culebra de agua, o bien de una culebra bastarda que en algunos casos raros, pero bueno, pueden llegar a medir unos 2 metros de largo. Entonces eso lleva un cuélebre pues en proceso, ¿no? Y el culiebro que irá transformándose poco a poco. El anicio que tiene, como os decía, y precisamente los bestiarios medievales donde se fala del dragón. Bestiarios medievales, lo mismo clásico que del siglo I, que del siglo XII, en fin, y casi esparcido por toda Asturias, por toda Europa y casi que por el mundo. Tiene varias explicaciones. Por ejemplo, la biología de los culiebres son, junto con yargatos y yargateses, unos animales que están medrando constantemente. Quiero decir, cada vez que se rustren contra un morrillo, contra una piedra, un tronco, lo que sea, cambien la pellella, muden, quitan lo que llamen la camisa, y entonces sale un animal nuevo. Eso a los güeyos de los paisanos, pues era como si ese bicho se reencarnare, renaciere. Entonces, de ahí bien que en todo el mundo, pues la culebra acabara siendo, salvo entre los judíos, que lleve una reencarnación del mal, pues acabaré siendo casi un símbolo de la reencarnación o de la inmortalidad. Eso por un lado. Entonces luego los bestiarios lo que comentan es que la culebra, como no pueden morrer de vieja, va haciéndose cada vez más grande y cuando llega a tener 100 años fa ese dragón. Eso pues podemos verlo en el bestiario de Oxford del siglo XVI o podemos verlo pues contado por el mismo Plinio el Viejo en el siglo I de la nuestra era. Fa ese dragón. Y entonces en ese momento Dios, pues, y el terror de los animales, y Dios prohíbe seguir viviendo en la tierra, con lo cual ordena que vaya a la mar a custodiar los muchos tesoros que allí hay. Esto pues lo mismo aparece incluso en un bestiario medieval también persa, el Nuzatu del siglo XII, que aparece en bestiarios europeos. O sea que es lo mismo que te está contando un paisano sobre el propio cuélebre, porque a fin de cuentas, pues eso, cuando se fae muy grande y encascarado y les escames se echen carpolles, marcha volando al mar. Paralelos que tenemos por aquí del cuélebre cerquina, bueno, pues tenemos lo que lleva el gallega, que es exactamente lo mismo. Tenemos el cúlebre en Cantabria, que lleva, bueno, pues una variante. Tenemos también en la zona norte de León sobre el cuélebre, en Zamora incluso también hay historias. En Euskadi, donde lo llaman Erensungue, que tiene 7 cabezas, y cuando se fae viejo y crece la 7ª cabeza, marcha volando para lo que lleva los mares de Inchagorrieta. Aquí en algunas versiones del oriente de Asturias marcha esnalando para la mar cuallada, para una mar, o la mar tapada también se dice, y bueno, ya si queremos, pues el serpén en lo que son los Pirineos catalanes, el buivre en la zona de la Gascuña francesa, o el culebre en la zona alpina. O sea que tenemos arramado por toda Europa. Lo que pasa es que la variante, por decirlo de alguna forma, del dragón particular asturiano y esa, y el cuélebre. Muchas veces, ya digo, hay paisanos que identifiquen pues culiebres muy grandes con cuélebres en formación, ¿no? En algunos casos pueden ser, pues ya digo, las femas, que es contrariamente a la tradición que dice que el culebro, la fema suele ser más grande de morfología entre los reptiles. Bueno, pues suelen ser eso, femas de natrix natris o de malpolón. Otras veces pues la gente interpreta según lo que atopa. Entonces, bueno, muchas veces les anguiles que cambien de un río para otro, pues pueden aguantar cierto tiempo
culebreando así por el prado en busca de otra poza de agua, y pueden llegar a ser muy grandes. Algunas descripciones que dan del cuero de los paisanos que dicen que son gordo, negro, casi como el brazo, y con una clinera por arriba del yombo y con aletes a los lados como los pescados, pues puede ser una anguila que para la percepción del paisano pues puede identificarse con ese bagaje cultural que tiene él, ¿no? En cualquier caso, las descripciones del cuélebre más clásicas que tenemos del óleo de llano de los años 20, que hay una culebra muy grande que tiene esnales como de espertello, de murciélago, no se ajusten del todo a la realidad, a las historias que hay, ¿no? O sea, varía mucho. Hay sitios como, por ejemplo, en Sotres, que tienen esnales de utre detrás del piscuezo. Hay otros que pueden tener 7 cabezas, como por ejemplo uno que contaban que había en el Puzuchago, que quedaba para arriba de Tíos, en Chena. Otro que puede tener pues 2 cabezas, que comentaban de él de Rozafeliz, que soy Pauriendes, en Mieres. Y bueno, pues también incluso puede ser un bicho que lleve una cerrisca, una clean por arriba del yombo y no tenga otra particularidad, puede tener orelles o cosas por el estilo. Otra de las cosas también que es característica del cuélebre es que a él debe ser la formación de lo que llaman la piedra de la culiebra. La piedra de la culiebra es algo que ya nos aparece en el siglo I de la nuestra era. Comenta Plinio el Viejo como algo típico de los celtas de la Galia, y aquí, bueno, pues hay mucha gente que tiene piedras de la culiebra que pueden ser pues desde trocinos de fósiles, trocinos de cuerna fumados, etcétera. Lo interesante es pues la formación es entre 7 culiebras, una de ellas es el cuélebre, faen un hoyo, faen una bola, y entonces todos ellos van soltando la baballa y la galmiada en la cabeza del cuélebre. Va endureciéndose en esa cabeza y hay que cogerla antes de que caiga al suelo, sin matar al bicho. Esa piedra maravillosa que en algunos sitios pues pueden llegar a enseñárnosla porque la heredaron de padres a abuelos y abuelos a bisabuelos y cosas así, pues quita el veneno. O sea, si hay algún paisano que dando la hierba lo pica, lo muerde una culebra, pues bastaría con poner esa piedra que sorbería el veneno y después había que echarlo en un balde con agua o leche para que soltase el veneno. La historia es muy prestosa porque, bueno, tienen varias explicaciones biológicas. Por una parte, el celo de las culiebres, en los que faen esos nudos, esos nollos, donde dicen que está haciendo la piedra. Por otra parte, muchas veces, estando segando, pues puede darse alguna mordedura o alguna picadura de culiebres que no tienen veneno. Aquí en Asturias tenemos la suerte de que la única que tiene veneno es la víbora de Sebane, que es un endemismo de aquí cantábrico. Y entonces, bueno, pues la piedra o cualquier otro tipo de intervención, pues claro que da resultado, porque en realidad la culebra no inyectó ningún tipo de veneno. Eso por una parte, que serían las explicaciones biológicas, y por otra las históricas, ¿no? Porque estamos hablando de algo que está muy vivo, muy presente en Asturias. Incluso hay familias que heredaron piedras de ese tipo y que, pues, estamos hablando de una historia que ya en el siglo I, Plinio el Viejo, como vos decía, ya la comentaba. O sea que, como veis, hay un continuum histórico sobre este tipo de leyendas y de historias de cuélebres. Desde los más antiguos, la figura del fantasma, del ser errante que vaga entre los vivos, ha estado muy presente en todos los mitos y leyendas de todas las culturas. Mitos y leyendas de las de antes, las que contaban nuestros antepasados, pero también leyendas más actuales como la que acabáis de escuchar. Y no sé tú, que estás ahí al otro lado, si crees o no en estos temas, pero lo que sí te puedo asegurar es que uno, cuando lleva tantas entrevistas, tantos testimonios, tantos casos recopilados, empieza a creer que realmente existe algo extraño al otro lado. Yo te dejo esa pregunta, si crees o no en estos temas. Y nada más que decirte, solo que 7 días, una semana, y hasta entonces, muy buenas noches y que duerman bien, si pueden.